Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas del YouTube. Bueno, hoy vamos a hablar, voy a hacer una playlist de astrología. Me gustaría y creo que lo ideal es que haya un video que hable del concepto de Saturno, o en este caso, ¿no?, de cada planeta, y después otro que sea, ¿no?, este planeta a través de las casas astrológicas, ¿sí? Pero primero, bueno, me tengo como que ir hacer de cuenta como que no saben nada de astrología, ¿no? Como para hacerlo súper accesible. Así que bueno, si bien tendría que hacer una introducción de qué es la astrología, seguramente la haga, voy a hacer esto, que es sobre Saturno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me lo pidieron. Además, estaba entre Urano, porque había mucho movimiento de Urano astrológicamente justo, y votaron por Saturno. Así que prepárense porque es mi planeta favorito. Y la vamos a ver desde la mitología griega, porque para mí es un, siempre digo así, método pedagógico, ¿no? Es como para aprenderlo desde una manera también visual, imaginativa, ¿no? Y como para entender el arquetipo, ¿no? Un arquetipo, que es una palabra que me van a escuchar decir mucho, es darle forma a una energía, ¿no? Porque una energía es impalpable, ¿no? No, es intangible. Entonces, a través de cuentos, a través de mitos, le damos forma, ¿no? Como si fuera un personaje, ¿no? Como si estuviéramos creando un personaje para entender qué es Saturno, qué energía tiene, ¿no? Si fuera una persona, ¿cómo sería? ¿Sería un niño, una niña, una persona adulta, o un viejito, una viejita, ¿no? ¿Una persona madura? ¿Qué sería? Bien, acá vamos a hablar para que tengan su propio concepto sobre Saturno, un poco, ¿sí? Y otro poco para ver qué mito griego lo representa, ¿sí? Bien. Saturno habla de cómo navegamos la vida, de cómo construimos algo que vale la pena, de cómo encontramos sentido al esfuerzo y de los límites que nos da el mundo y que a veces ponemos nosotros mismos también, ¿sí? Vamos a hablar de Saturno, el planeta de los anillos que brilla en el cielo nocturno. También es un símbolo muy, muy fuerte de responsabilidad, de tiempo, de cosecha y de libertad, aunque no es algo que lo suelen ver así. Bien, es momento de prepararse para esta reflexión, y bueno, empezamos con Saturno, ¿no? Cuando levantás la vista en una noche clara, ¿no?, lejos del lugar de muchas luces, quizás en un campo, en una playa, algo bien que no tenga muchas luces cerca, ¿sí? Podés ver a Saturno. Es un punto amarillo, firme, ¿no? Amarillo por sus anillos dorados, ¿no? Los anillos simbólicamente también marcan un límite, es algo que me parece muy simbólico de Saturno. Pero no parpadea como las estrellas, ¿no? Porque es un planeta. Sin necesidad de telescopio, es un planeta que se puede ver, ¿sí? Para las culturas antiguas era Saturno el guardián del tiempo, que marcaba los ciclos de la vida con un paso lento, complementando una vuelta al Sol cada 29 años, aprox, ¿sí? Sus anillos hoy sabemos que son restos de asteroides, cometas, que fueron atrapados por la fuerza, ¿no?, gravitatoria del planeta. Y eso también era como un mensaje, ¿no? Lo que se acerca a Saturno queda tocado por su influencia. Y en nuestra vida Saturno actúa de una manera parecida, ¿sí? Nos pide orden, límites, pero también nos da la chance de construir algo sólido que permanezca y perdure así en el tiempo, como sus anillos, ¿sí? Algo que resiste el paso del tiempo. Bien, en la mitología griega, Saturno o Cronos era un dios que no vivía en el cielo, sino en la tierra, ¿no? Que tenía los pies muy bien y firmes en el suelo. Estaba conectado con las estaciones, los ritmos de la naturaleza, la cosecha,
¿sí? Porque era el señor de la agricultura, de las cosechas, de la fertilidad, que nace del trabajo duro. En una mano lleva el cuerno de la abundancia, que esto lo podemos ver en algún otro mito, que es el mito de Capricornio, y en la otra mano la guadaña, ¿no? Que es el que saca la cosecha, ¿no? La guadaña es el que corta el trigo ya maduro, ¿sí? Algo también que marca Saturno es la madurez. La madurez. Saturno nos da espacio entre esos anillos, nos da espacio de madurez. Ahí vamos a hablarlo un poquito más adelante, esa parte. Bien. Y también, bueno, habla de lo que es el paso de la vida y de la muerte de alguna manera, ¿sí? Pero la muerte como un punto de cosecha, ¿sí? Esos dos símbolos son tan opuestos como complementarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, así como habla de la abundancia, habla de los límites de cortar, de muerte, ¿no? Quizás también un poco, ¿sí? Que es una muerte bastante simbólica porque no es tan plutoniana, después vamos a hablar de Plutón, pero habla de este proceso de maduración que dice hasta aquí, hasta acá, hasta este punto, ¿sí? Y bueno, no hay recompensa sin esfuerzo, no hay vida sin fin y no hay abundancia sin aceptar límites, es un lema de Saturno, ¿sí? Hay un mito que es también de la cultura griega, ¿no? Que es la Edad Dorada. Para los grecos romanos fue el tiempo en que Saturno reinaba y era una época de paz, abundancia, ¿no? Y la humanidad vivía tipo en armonía. Saturno no es un dios de ilusiones, ¿no? Es duro como la realidad, a veces frío, y marcaba épocas. La época dorada era de Saturno. Los romanos también lo celebran esto, ¿no? Los Saturnales, que duraban semanas, ¿sí? Que eran fiestas para festejar la abundancia, ¿no? Eran días de tipo con banquetes, con fiestas, ¿no? Era una manera de expresar la gratitud de la cosecha de alguna manera y de venerar a Saturno, ¿sí? Pero bueno, siempre muy conectado con la Tierra. Saturno viene de esto, ¿no? De Satur, que es sembrar. Y ahí está el corazón del mensaje, ¿no? Lo que plantas con cuidado, con disciplina, es lo que vas a cosechar más adelante, ¿no? Saturno habla de responsabilidad, pero no en un sentido pesado castigador, porque también lo ven como un padre castigador. Muchas veces, ¿no? Es el padre del tiempo, es el dios del tiempo, Saturno. Es la responsabilidad de saber que nuestras elecciones tienen un eco y lo que hacemos se ve reflejado en el futuro. Su ciclo de 28, 29 años es como un reloj, ¿no? Que marca momentos clave del tiempo de nosotros. Cada 7 años más o menos Saturno nos hace una pregunta. ¿Qué construiste hasta ahora? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo vas a seguir? Y en esos momentos las cuadraturas, oposiciones o retornos a Saturno nos marcan puntos en el camino, periodos de madurez. Quizás recuerdes algún periodo en tu vida, especialmente entre los 28 y los 30, también los 7, los 14 o 15, los 21, 20, ¿no? Son periodos clave también bastante saturninos que marcan puntos de inflexión en nuestra madurez, que nos sentimos quizás de alguna manera presionados, ¿no? Ya sea por figuras de autoridad, por padres, ¿no? Son momentos clave, ¿no? Que somos llamados a dar un paso más en nuestra vida como responsables de nuestra vida. Son momentos que la vida nos pide tomar las riendas, ¿no? Y eso es como Saturno, que nos da ese susurro en el tiempo y que nos pide ser responsables con nuestra vida. Nos pide madurez. Nos pide, bueno, hasta acá llegó esta irresponsabilidad o este periodo. ¿Qué vas a hacer con esta experiencia, con todo este tiempo que tuviste experimentando? En lo más profundo, Saturno nos invita a construir.
Es como un arquitecto en nuestra vida, nos pide poner cimientos firmes, paredes sólidas, un techo que nos resguarde. Sin estructuras, sin límites, cualquier tormenta nos puede derribar, ¿no? Cualquier huracán, cualquier lluvia nos moja, nos deja desamparados. Pero con una base sólida podemos enfrentar el mundo con serenidad, sabiendo que hicimos lo mejor que podíamos y con lo que teníamos en nuestras manos, ¿sí? Y esa paz nos da Saturno. Nos da, no es que nos da un mundo perfecto, pero sí nos fuerza de alguna manera a sembrarlo. Saturno es inevitable. Y siempre nos deja la enseñanza de que nuestro esfuerzo tiene sentido. Porque si nosotros cumplimos con lo que Saturno nos pide, nos lo deja durante muchos años. Y esto también es bastante cotidiano. ¿Sí? Saturno siempre está presente, así como lo vemos en el cielo, siempre está presente. Y es una fuerza también que nos lleva a trabajar en nuestros proyectos con esfuerzos, aunque sean difíciles, a veces ahorrar y a cuidar lo que construimos con esmero. Y también tiene así su lado complicado. A veces esa voz es demasiado rígida, a veces desconfiada, a veces puede sentirse hasta opresivo Saturno. Y nos puede hacer aferrar a lo conocido aunque no nos sirva más, solo porque es seguro. Nos pide a veces salir de lugares cómodos, muchas veces nos pide salir de lugares cómodos y te hace saber que es hora de moverte. Saturno nos muestra muchas veces una cara muy conservadora y que se resiste a lo nuevo, ¿no? Porque es el señor del tiempo, entonces nos pide madurar a través de experiencias normalmente bastante conservadoras, que parecen hasta opresivas, ¿sí? En la mitología también Saturno tiene una historia que refleja esa tensión. Saturno castró a su papá, Urano, para traer orden al caos del cielo. Pero luego estaba muy temeroso de que sus hijos los superaran, ¿sí? Porque había una predicción que le habían dicho a Saturno de que sus hijos lo iban a matar y le iban a quitar el trono. Entonces, temeroso de que eso pasara, ¿no? Él se los comía a sus hijos. Se los comía enteros. Como si pudiera detener el tiempo, ¿no? Como si pudiera evitar el futuro. Hasta que Rea, su esposa, ¿no? Lo engañó y salvó a uno de sus hijos. ¿Sí? Rea le entregó una piedra envuelta, diciéndole que era su hijo Zeus. Él se la comió la piedra y bueno, crió a Zeus por su parte. Rea, ¿no? Ahí también podemos hablar un poquito después de Capricornio, que bueno, que crió se dice que la cabra del cuerno de la abundancia es la que crió a Zeus. Eso lo vamos a hablar en otro capítulo. Y este mito nos habla también del miedo al cambio, ¿sí? Zeus, cuando creció, hizo que enfrentó a su padre, lo mató, no lo mató, lo destronó y lo hizo vomitar a todos sus hermanos. ¿Saben qué me gusta de este mito? Que todos sus hermanos no estaban muertos, estaban vivos, salieron con herramientas del estómago de su padre y salieron grandes. Esto arquetípicamente y simbólicamente tiene un súper significado. Dentro del ombligo, dentro del estómago de su padre, ellos maduraron y crecieron. Que significa que simbólicamente que ese padre les dio espacio y tiempo a la maduración. ¿Sí? Dentro de ese lugar tan pequeño, dentro de ese espacio conservado, ¿no? En un lugar preciso y que a veces creemos que estamos entre unas paredes, se construyeron y salieron con herramientas, con habilidades, ¿no? Entonces Saturno nos da espacio a la maduración, en espacios conservadores, ¿sí? Recuerden que esto también es arquetípicamente, resuena mucho con Capricornio, Saturno porque es su regente, pero también el opuesto de Capricornio es
es Cáncer, ¿no? Que detona esta sensibilidad, también rige el estómago, ¿sí? Vamos a hablar de ellos en otra oportunidad. Pero bueno, Saturno nos muestra que el cambio es inevitable, que los ciclos tienen su curso y que hay que aceptar eso, ¿no? Movernos a veces dentro de los límites y a veces creer y crear con lo que tenemos. Nos sentimos a veces oprimidos, ¿no? Sentimos a veces también que hay cosas que están fuera de nuestro control y que nos resistimos a soltar, este miedo al cambio, esta también mirada rígida o que nos sentimos, sí, creo que presionados. No quiero hacer más énfasis en esta historia. Bueno, Saturno también en la astrología es como el guardián del umbral, ¿no? Entre lo personal y lo colectivo. ¿Por qué? Porque antes de llegar a los planetas transpersonales como Urano, Neptuno y Plutón, que nos conectan con lo universal, Saturno nos pide que hagamos el trabajo interno, que construyamos esa base sólida, ¿no? Y bueno, Saturno es un planeta social, ¿sí? ¿Cómo nos insertamos en la sociedad? ¿Sí? Es como un maestro que nos hace practicar, ¿no? Antes de salir al escenario. Sin esa preparación sería muy difícil enfrentarlos solos, ¿no? Saturno es un gran maestro, es el maestro del tiempo, ¿no? Nos pide pulirnos, ¿sí? Y las herramientas que nos da Saturno nos ayuda a no perdernos, ¿sí? Los rituales también son una forma que se expresa Saturno, ¿no? En algunas culturas antiguas, el rito de paso marcaba los grandes cambios, de la niñez a la adultez, de soltero a casado. Del individuo o de ser un individuo así solitario a la comunidad. Hoy muchos, ¿no?, de esos rituales se perdieron, ¿no? Y eso también nos puede dejar un poquito desorientados, ¿no? Pero el más sencillo son los cumpleaños también, ¿no? Son el marco del paso del tiempo, así, bueno, el casamiento, ¿no? Eventos así o rituales sociales nos dan la bienvenida a nuevos ámbitos sociales, ¿no? Como la despedida quizás de algún trabajo o la bienvenida incluso, ¿no? También eso es Saturno. Saturno nos invita a crear también nuevos momentos de transición, a reconocer cuando un ciclo se termina y otro se comienza. Y cada 7 años, con los cuadraturas, retornos, nos da la oportunidad de cerrar una etapa y abrir otra. Esos momentos son como puertas que se abren, que nos invitan a crecer, a soltar lo viejo y a abrazar todo lo nuevo, animarnos a utilizar todas las herramientas que vinimos de alguna manera regando, ¿no? Y que estaremos cosechando con esta nueva etapa también, ¿no? Y aunque Saturno es muy exigente, a veces también es muy generoso. Para mí Saturno es uno de los planetas más generosos y justos, aunque a veces también uno de los más crueles. En los Saturnales los romanos no solo celebraban la cosecha, sino que también así rompían barreras sociales, ¿sí? Durante esos días todos compartían la mesa, no importaba el lugar social que ocupaban, y era un recordatorio también que los límites no están solo para dividirnos, sino para crear un espacio donde podemos conectar. Saturno nos dice que dentro de las estructuras hay lugar para la alegría, para la abundancia y para la comunidad. Y si miramos nuestra carta natal, Saturno nos muestra también dónde están nuestras lecciones más importantes de vida. A veces también dicen que es un planeta kármico, ¿no? Y sí, porque cosecharás lo que sembras, ¿no? Si está en Capricornio, quizás, por ejemplo, nos desafía a asumir la responsabilidad de liderar, dejar un legado, ¿no? Cada posición de Saturno es una historia única, un mapa de cómo encontramos nuestro lugar en la sociedad, en el mundo, y cómo nos responsabilizamos y creamos estructuras que nos ayuden a sustentar nuestra adultez. Y a veces Saturno se siente como un peso, ¿no? Como una voz que nos dice que no vamos a poder, ¿sí? Pero es solo el principio, ¿no? Es como un entrenador que nos pide repetir, porque sabe que ahí está
nuestra fuerza, ¿no? Nos dice, bueno, los seres humanos aprendemos con la repetición y a veces nos cuesta cambiar, pero es de a poco, y así Saturno nos enseña, ¿no? Aprendiendo, repitiendo. Y cuando superás el desafío, cuando transformás el esfuerzo en algo concreto, encontrás una libertad que viene de adentro, de saber que sos capaz, que sos dueño de tus amigos, que sos dueño de tu camino, que sos el responsable de tu vida. Y ese es el oro de Saturno, ¿no? El que surge del plomo, como decían los alquimistas. Y bueno, ¿y cómo hacemos las paces con Saturno? No hay que odiarlo a Saturno, porque mucha gente lo padece a Saturno. Hay que ser amigos de Saturno. Hay que ser amigos de Saturno y Saturno nos va a premiar. ¿Por qué? Porque no solo al reprogramarnos con la repetición nos genera herramientas de consistencia, responsabilidad, sino que también nos genera esa recompensa que al final nos la damos nosotros mismos gracias a este esfuerzo y este tiempo, este periodo de tiempo que nos ofreció Saturno y de maduración. Sobre bases sólidas se construye y respetando los límites, ¿no? Sin dejar que estos nos atrapen. Hay que valorar ese esfuerzo, pero también la recompensa. Saturno no es un obstáculo, ¿no? Es como una guía, es como un maestro que nos ayuda a ser adultos, auténticos, libres y nos ayuda a crear nuestras propias estructuras a largo plazo. Nos recuerda también que la vida es un equilibrio entre lo que sembramos y lo que cosechamos, ¿sí? Es un trabajo constante, ¿sí? Y bueno, y es el tiempo que pasa y el legado que dejamos. Bueno, entonces, para cerrar un poco, espero que les haya gustado la energía de Saturno. Yo amo la energía de Saturno, creo que es mi favorito, porque si bien a veces lo tenemos como un maestro o un padre aterrador que se come a sus hijos, porque eso es lo que hace, les da un espacio de maduración, ¿no? De ahí salen, después Saturno es padre de un montón de los dioses mitológicos, y termina siendo el padre de todos esos que no hubieran sido, no hubieran tenido todas esas herramientas y toda esa capacidad y responsabilidad o diligencia si no hubiese sido por sus pasados, ¿no? También de alguna manera Saturno nos ayuda a honrar nuestras raíces y nuestros ancestros, ¿sí? Es un parte de nosotros, nos desafía, ¿sí? Nos empuja, nos ayuda a construir algo. Y a veces lo sentimos como un padre que nos dice tenés que hacer esto, ¿no? Con el dedito, ¿no? Y nosotras de alguna manera no, si me decís vos no lo hago, ¿no? Esa resistencia. Bueno, la edad dorada, ¿no? No está entonces ni en el pasado ni en un futuro lejano, está en tus manos. Y es lo que elegís hacer hoy, con paciencia, con amor y con esa responsabilidad. Les invito a mirar Saturno con unos ojos amorosos y con esta capacidad que nos da de un futuro libre. Así que gracias por haberme acompañado. Pronto voy a subir un poquito más. Si quieren comenten cuál les gustaría que sea el próximo planeta. Y espero que esta charla les haya dejado algo para llevarse lindo. Nos vemos en el próximo capítulo con más historias, reflexiones y formas de entender este mundo precioso de la astrología y tan hermoso. Abrazo de luz.